Buenos días, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan en estas reflexiones semanales, acercándonos a la palabra de Dios. Antes de iniciar la reflexión del día de hoy, quiero aclarar un punto que de pronto ha suscitado inquietud en algunos de los que visitan nuestra página, y es que cuando estuvimos haciendo la reflexión sobre Dios eh, milagroso y Dios milagrero, mencionábamos el tema de las promesas. Y ciertamente la Biblia está repleta de promesas de parte de Dios. La aclaración hace referencia es a no adherirnos solo a las promesas, olvidando el resto. Recordemos que esas promesas que Dios nos hace normalmente son unas promesas de tipo coercitivo. Es decir, si usted hace esto, va a pasar aquello. Si usted hace lo otro, va a pasar aquello otro. ¿Sí? No es que la Biblia no tenga promesas, claro que sí, está repleta. Y es muchas citas bíblicas las que hablan de reclamar la promesa, pero sí y solo sí hemos cumplido y nos hemos adherido a los otros componentes de la obediencia en Cristo. Bueno, una vez hecha la salvedad, creo que podemos clamar al Padre Celestial para que en el día de hoy nos llene de sabiduría, de paz, de amor, de tranquilidad, para que aquellos que necesitamos de misericordia, de tranquilidad, de sosiego, el Señor nos permita, acercándonos a Él, tener esto como añadido a nuestro proceso de fe. Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de quienes no te conocen. Te clamamos, Padre, para que nos guíes, nos orientes y nos ministres. Danos, Señor, tu sabiduría. Permítenos elegir, analizar y pensar sabiamente. Guíanos, Señor, en nuestra reflexión del día de hoy, a fin de que no seamos caprichosos con los planteamientos que hagamos, no seamos egoístas para plantear nuestro punto de vista, sino por el contrario, Señor, que podamos ser reflejo vivo de tu palabra. Padre, a ti sea la gloria, la alabanza y la adoración por todos los siglos en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Es así como nuestra reflexión del día de hoy es una reflexión de lo más simple y de lo más breve, pero a la vez de lo más complejo, y de la cual, pues, creería yo con alguna certeza que la gran mayoría de nosotros no tiene una respuesta definida, ni siquiera una justificación para explicar lo que ocurre. La pregunta que vamos a plantear el día de hoy para nuestra reflexión es una pregunta bien simple. La pregunta es, ¿por qué no podemos o no hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que está obstaculizando el hacer la voluntad de Dios? Y entonces empiezan a resultar una cantidad de sustentos absurdos, torpes. Empiezan a surgir una cantidad de explicaciones que realmente hacen que seamos mucho más necios de lo que éramos antes de la pregunta. Ah, es que la iniquidad, sí, pero la iniquidad está ahí. Ah,
Es que la concupiscencia no deja. La concupiscencia está ahí. No hay nada que podamos hacer frente a eso. Ahí está. Ah, es que la tentación del diablo. Entre otras, eso es parte de la función del diablo. Y es ahí donde la pregunta cobra todo valor, cobra toda la trascendencia que pretendemos dar. Si bien es cierto que la iniquidad y la concupiscencia están ahí y dificultan el proceso, también es cierto que el diablo no obliga a pecar a nadie. Pecar, en otras palabras, seguir la voluntad de Dios, es una decisión. Usted simplemente decide pecar o no pecar. Es una decisión supremamente simple. Aunque simple no quiere decir fácil. Y hay un punto sobre el cual no podemos pasar de largo. Y es cómo cumplimos la voluntad de Dios si no conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios, si no conocemos el carácter de Dios, ¿cómo habremos de conocer su voluntad? Entonces allí es cuando viene a colación ese versículo bíblico que dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. En otras palabras, y con más vigencia ahora que siempre, nosotros creemos y amamos a un Dios que no conocemos. Eso, entre muchas otras cosas, a mi humilde, leal saber y entender, no es más que un alarde de nuestra ignorancia, soberbia y egoísmo. Pensar que conocemos a Dios y que por ende conocemos su voluntad y que lo que siempre hacemos está bien hecho. Y ese es el problema de muchas, ¿cómo llamarlo? Religiones o pseudo religiones o sectas, como lo quieran llamar. Tenga esta medallita, mantenga esta medallita en la billetera y nunca le va a pasar nada. Esa es la voluntad de Dios. Así funciona la voluntad de Dios. Yo no creo. Amarre el escapulario de los frenos, mijito, que con eso nunca le van a fallar. Esa es la voluntad de Dios. Haga una llamada a esos festivales de locura, a esos shows, a esos circos que muestran en televisión, haga un aporte económico y Dios le va a conceder su milagro. Venga por el suyo. Esa es la voluntad de Dios. Así funciona Dios. Yo no creo. Yo no creo. Y repito, esto es un proceso supremamente simple. Entonces, ¿por qué no somos capaces de seguir la voluntad de Dios? Se da por sentado que conocemos la voluntad de Dios. Las personas que siguen este canal, las personas que nos acompañan en directo, las personas que lo hacen indirectamente, en cada reunión no me canso de decirle, coma Biblia, lea, estudie la palabra de Dios, estudie. Maldito el hombre que confía en el hombre.
Deje de estar comiendo carreta. Aliméntese. Y estudiar la palabra de Dios no es leer 1 o 2 versículos todos los días. No sean eso. Eso no es leer la palabra de Dios. Eso no es estudiar la palabra de Dios. Eso es seguir un ritual extraño. Que si usted estudiara la palabra de Dios y conociera a Dios y conociera la voluntad de Dios, sabría que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ni tampoco es ir cada 8 días a que le lean 2 lecturas y un pedacito del Evangelio. Eso no es la palabra de Dios. Esa no es la forma en que Dios desea que le conozcamos. Así las cosas, elegir pecar o no pecar es un tema única y exclusivamente de soberbia, de egoísmo, de prepotencia y de una tremenda ignorancia de las cosas de Dios. Y sin embargo, nosotros hacemos alarde de ello. Y hay un punto adicional que es mucho más delicado. Nadie, absolutamente nadie, anda por la vida feliz, brincando, celebrando y haciendo alarde. ¡Ay, estoy pecando! ¿Qué es esta delicia? Nadie. Nadie dice estoy en pecado y estoy feliz. ¿Qué es esto? ¡Qué alegría! No, nadie dice eso. Nadie. ¿Por qué? Porque de una u otra manera sabemos desde nuestro espíritu que esa no es la voluntad de Dios. Vamos a un sustento bíblico. Vamos, por favor, a la epístola de Pablo a los Romanos, al capítulo 12, versículos 1 y 2. El día de hoy vamos a leerlo de una Biblia católica, revisión Nácar Colunga, una versión Nácar Colunga, una extraordinaria versión. Vamos, capítulo 12 de la epístola de Pablo a los Romanos, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Este es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Y lo que nos han dicho muchas veces respecto a estos 2 versículos es absolutamente manipulador. Y es una muestra tremenda del desconocimiento de la palabra de Dios. Esta es una de esas citas bíblicas que mucha gente utiliza fuera del contexto. Entonces a uno le pregunta, ¿y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Col. ¿Y qué dice antecitos? Ah, eso no lo leemos. Resulta que para que la voluntad de Dios la entendamos como buena, agradable y perfecta, hay que hacer lo que hay detrásito de ese versículo. Lea el primero y lea el principio del segundo. Y ahí le están dando una serie de claves, por lo menos 3 claves le están dando en ese versículo, para que usted conozca la voluntad de Dios. Pero eso no nos lo sabemos, eso no lo respondemos, eso no nos conviene. Entonces no nos aprendemos en el clásico que nos sirve. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Bien. El resto
Es decir, usted me está dando la olea y el arequipe. A verlo. Miremos. Lo primero que nos dice es que todo este proceso es por la misericordia de Dios. Dice claramente, os ruego pues hermanos por la misericordia de Dios. Primer elemento. Segundo elemento, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ofrezca su cuerpo consciente y racionalmente de lo que está haciendo, no como un accidente, no como una coincidencia, no, racionalmente. Número 2. Número 3, que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente. 3 elementos: misericordia de Dios, el cuerpo como culto racional, y tercero, la transformación de la mente. Si usted no transforma la mente, si usted no ofrece su cuerpo como un sacrificio vivo, si usted no tiene claro qué es la misericordia de Dios, difícilmente, tal vez imposible, que usted conozca la voluntad de Dios. Simple. Vamos a la segunda cita, por favor. La segunda cita que nos ocupa el día de hoy es Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17. Está ahí antecitos de Apocalipsis. Primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 dice, en la misma versión, Nácar Colunga que citamos hace un momento. Que nadie mueva, que se me perdió. Ay, estos tienen su bemol, ¿no? 2:17, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17, y dice, y el mundo pasa, y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una preguntita. ¿Ha sido más claro? Se da cuenta porque con la concupiscencia no hay mucho que hacer. Está ahí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa. Y también sus concupiscencias. Y una vez le están diciendo, la concupiscencia está vinculada al mundo. Apártese del mundo y usted se aparta de la concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, hacer la voluntad de Dios tiene una recompensa. No sé a quién le está doliendo más, si a ustedes o a mí. Vamos a la tercera cita bíblica, la encontramos en el Evangelio según Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 7, 21. Dice Mateo 7, 21. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Interesante, ¿no? O sea, por más que usted ore, se dé golpes de pecho, haga 1000 Jesuses, 3 Dios te salves, 4 Ave Marías y 2 Padres Nuestros, usted va a entrar al reino de los cielos. No por eso. Mire qué claridad nos da la palabra de Dios. El que entra al reino de los cielos es el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. En otras palabras, el que hace la voluntad de Dios. ¿Ya vio la importancia de hacer la voluntad de Dios? Ahora sí, ahora sí. ¿Ya vio la importancia? ¿Ya vio la importancia de conocer la voluntad de Dios? El carácter de Dios. ¿Vio? Como dirían los pelados, melito. ¿Va viendo para dónde va la cosa? Vamos a la siguiente cita bíblica para dejar la tortura. La palabra de Dios es como espada de doble filo que corta hasta los tuétanos. Nada mejor para el crecimiento del espíritu. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22, es el quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 22. Perdón, Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. El cual dice, en la versión Nácar Colunga, lo siguiente. Dice, depuesto alzó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, varón según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. Varias preguntas. Ha sido más claro. Ah, pero es que David era el rey. Y ese no tenía pecado. David era santo. A ver. Un momento que soy lento. David no fue el que acosó, casi que violó a la mujer de Urías. No fue el que perdió un hijo engendrado en ella, Betsabé creo que se llamaba. No fue el que asesinó a Urías. No fue el que estaba en el palacio perdiendo el tiempo mientras que el ejército de Jerusalén estaba en la guerra. Sigo con la lista de pecados de David. O sea, una joyita. Era una joyita. Sin embargo, aún con todo ese prontuario de pecados que tenía David, aún así, Dios dice, tiene un corazón conforme a la voluntad. De manera que lo que su merced haya hecho de aquí para atrás, déjelo atrás. Ya hablamos que el ayer y el mañana no existen. En una de nuestras charlas anteriores. ¿Qué pasó? De aquí para atrás, déjelo atrás. Ya pasó. ¿Qué va a hacer? No hay nada. No seguir cargando una cosa que no sirve. Ah, es que yo soy muy pecado. David era una joyita al lado mío. Yo soy una, mejor dicho. ¿Y qué con eso? ¿Que acaso Dios no tiene misericordia? Recuerda lo que leímos por ahí en Romano. Ruego por la misericordia de Dios. Dios no tiene misericordia. Si fue capaz de hacer de Pablo lo que hizo.
escribe casi todo el Nuevo Testamento. Cuando se dice en algunos escritos de historiadores de la época que de mano de Pablo, de su mano, murieron más de 12.000 cristianos, 12.000 que él solo haya matado. ¿Acaso no lo hizo Rocafuerte en el Nuevo Testamento? Casi todo lo escribió él. ¿Sí? ¿Será que Dios no puede con los pecados míos? ¿Será que necesito crucificar a Jesucristo yo no sé cuántas veces? Y tener una foto de él colgado ahí en la pieza. ¿Sí? Vamos por favor a la última cita bíblica, la encontramos en la epístola precisamente de Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos al libro de los Efesios. Pablo, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 6. Efesios 6, 6. Efesios 6, 6. ¿Listo? Efesios 6, 6. Listo. Epístola de Pablo a los Efesios. Capítulo 6, versículo 6. Listo. Efesios capítulo 6, versículo 6, tomado de la versión Nácar Colunga. Creo que es Nácar Colunga. Sí, señor. Dice versículo 6. No sirviendo al ojo. Volvemos al tema del mundo. ¿Por dónde ingresa el pecado? Por los sentidos. ¿Por dónde lo perseguimos? Por los sentidos. No sirviendo al ojo, como buscando agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Wow. ¿Mm? En otras palabras, como se le había dicho hace un momento, no busque agradar al hombre, busque más fácil agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Siguiendo la voluntad de Dios. Una reflexión interesante que en mi caso golpea, violenta y agresivamente golpea, pero vale la pena, porque es el momento de reflexionar, es el momento de hacer las cosas bien hechas, es el momento de que usted pare y a partir de ahora deje su pasado atrás que no le sirve y por el contrario, empiece a conocer cuál es la voluntad de Dios. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, los guarde, los ministre hoy y siempre.